Bueno, ¿se ve ahí la pizarra? Vamos a ver ahora. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Aguárdenme un poquito que voy a pedir que... A ver si me cierran la... No, ya la voy a cerrar yo. Los cortinos. No le trae luz. Está mejor, sin tanto brillo. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. El choque plástico o semiplástico. Bueno, acá claramente tenemos una masa M1, M2, perdón, un corriente que va con una velocidad V2, y acá comienza el choque, esta es la duración del choque. Y lo que vemos es que hay una conjunción de ambas masas, ¿no es cierto?, como una amalgama. Entonces acá, tener en cuenta lo siguiente, que no se cumple el principio de conservación de la energía. No se cumple porque simplemente hay deformaciones que van a ser permanentes después del choque. Entonces hay pérdidas de energía. Por lo tanto, si nosotros planteásemos las dos ecuaciones que necesitamos, solamente vamos a poder plantear que M1 por V1 más M2 por V2, cantidad de movimiento antes del choque, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Bueno, pero después del choque, los cuerpos ya han hecho una amalgama, o sea, una sola, constituyendo una sola masa, por eso acá he puesto M1 más M2, serían M1 más M2 por la velocidad U. ¿Sí? Entonces, está claro que el dato acá sería U, M1V1 más M2V2 dividido en M1 más M2. Sería la expresión de cálculo de la velocidad final que tiene ese cuerpo. Bueno, como aplicación de este tipo de choque, nosotros damos como una suerte de experiencia, ¿no? Tener un bloque de masa M que al cabo de un determinado choque producido por un proyectil, vamos a dibujarlo acá. Supongamos que aquí lanzamos un proyectil de masa M que tiene una velocidad V1, se incrusta acá el proyectil luego de hacer el impacto, y después este bloque, que va a tener una masa M más M, desde unas ciertas referencias que tomamos, ha adquirido una altura h. Entonces,
planteado este sistema del bloque de madera, un bloque de madera con la bala que va a tener una trayectoria hasta incrustarse, nos va a permitir determinar esta velocidad, la velocidad del proyectil. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos trabajar con los datos que tenemos? Bueno, podemos poner acá la velocidad V1, le llamemos la velocidad de la bala, V, va a ser V. La masa, la velocidad V2 va a ser 0, la del bloque, está en reposo. La masa M, la masa de la bala, M1, perdón, y la M2, la masa del bloque. Entonces, si me fijo en esta expresión, ¿sí? Al hacer los reemplazos correspondientes, veamos qué es lo que nos queda. U igual a M1, que es M por V1, M por V, más, como la velocidad es 0, 0, dividido en M más M. Entonces de acá puedo poner que M por V es igual a M más M por U. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en este sistema? La energía cinética que lleva la bala en su comienzo del recorrido, cuando impacta, la energía cinética del sistema es 1/2 de M más M, ¿por quién? Por U, que es la velocidad. Bueno, si quieren acá le podemos poner U, ¿no? La velocidad final por U cuadrado. Pero esta energía cinética del sistema, en este punto, equivale a una determinada energía potencial. La energía, acá si quieren podemos poner energía cinética y acá energía potencial. La energía potencial es M más M por G y por H, por la altura que se elevó el cuerpo. Bueno, estas dos las podemos igualar, o sea, 1/2 de M más M por U cuadrado es igual a M más M por G por H. Esto lo simplifico con esto, y U cuadrado, este 2 pasa acá, U cuadrado va a ser 2 G por H, por lo tanto U es la raíz de 2G por H. Bueno, entonces ya ahora ya tengo U. Lo puedo reemplazar acá, le llamemos 2 y esta 1. Entonces, si hacemos 2 en 1, nos quedaría la velocidad M más M por la raíz de 2G por H dividido en M. Bueno, pero si M es mucho menor que M, acá se desprecia, ¿sí? Y directamente nos quedaría que B es M por la raíz de 2G por H. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y esta sería la aplicación de cómo determinaríamos la velocidad del proyectil en un caso de un choque plástico. O en el caso ya sabemos que al no poder aplicar esto que es importante, que no se cumple el principio de conservación de energía. No tenemos la ecuación de la energía cinética antes del choque igual a la energía cinética después del choque. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vamos a ver ahora o vamos a definir en estos choques. Bueno, para todos los choques hay con un número, vamos a poder interpretar si el choque es totalmente elástico, totalmente plástico o semielástico, semiplástico. Entonces, ¿puedo borrar? Recuerden que todo esto lo tienen en el apunte. Lo importante ahora es definir el coeficiente de restitución, el famoso epsilon. En nuestro ejemplo de choque, ya no vamos. Teníamos acá una partícula con velocidad v1, otra con velocidad v2. Acá se producía el choque. Había... No, interacción así, no. Había una interacción entre los cuerpos. Habían fuerzas F2.1, F1.2. Y después del choque, 1 y U2. Entonces lo que se hace ahora es definir a lo que llamamos velocidades relativas. La velocidad relativa antes del choque es V2 menos V1. Es una diferencia del estado final menos el estado inicial. De igual manera, la velocidad relativa después del choque va a ser U2 menos U1. Siempre como vectores, ¿no? O sea, en realidad, para la definición de este coeficiente vamos a tomar los módulos, los valores, pero estos así puestos son vectores. Entonces, el coeficiente de restitución se define como, con signo negativo, la diferencia de las velocidades, el cociente de las velocidades relativas V2, U2 menos 1 dividido en V2 menos V1. ¿Sí? Entonces, aquí lo escribimos así, adimensional, ¿no? Es un número que nos interesa saber ahora entre qué valores se va a encontrar
Entonces, para saber entre qué valores se encuentra, es deseable que apliquemos lo que hemos visto hasta ahora. Y yo, ¿cómo recomiendo hacerlo? Y bueno, yo digo, para el choque totalmente plástico, para el choque plástico, que es el que hemos visto recién, para el choque plástico, los dos cuerpos salen con la misma velocidad. Es el caso más sencillo. Entonces, U2 es igual a U1. Esto implica que el coeficiente E va a ser 0. ¿Sí? Y para el choque elástico, totalmente elástico, que supongamos que este sea el choque, las dos masas igual, las dos velocidades, las dos masas de igual valor, M1 igual a M2, y que chocan. Después del choque vimos que la primera masa quedaba con velocidad 0 y la segunda tenía que salir con la misma velocidad que traía la primera. Entonces, en este caso, analizándolo así, decíamos que en el choque totalmente plástico, vamos a poner B1 igual a B1, la velocidad que lleva, B2 está en reposo, y luego del choque, decíamos que U1 debía ser igual a 0. Esa es la bola que estaba después, o lo que sucede después del choque, es que una de las bolas debe quedar en reposo y la U2 debería ser igual a B1. Bueno, esto llevado acá sería E igual a menos U2, que es B1, menos U1, que es 0, dividido en B2, que es 0, menos B1, que es B1. Y esto es igual a menos B1 dividido en menos B1, igual a 1. O sea, E igual a 1 en el choque elástico. Por lo tanto, E, el coeficiente de restitución, como dato va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Son los valores que puede asumir ese número, ese coeficiente. ¿Sí? Bueno, si es 0,88 está más cerca del elástico que el plástico. Si es 0,44 es más plástico que elástico. Entonces ustedes deben saber distinguir de acuerdo a esos choques extremos que hemos definido, o sea, el elástico, el totalmente elástico y el totalmente plástico, en un problema que se les dé de resolución, se les puede pedir que indique a qué tipo, o cómo caracteriza, o cómo sitúa con respecto al coeficiente de restitución, cómo califica a ese tipo de choque. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, disculpe, ¿qué dice ahí el principio de choque elástico? B1 igual a... Abajo, ¿Dónde? Acá. abajo del choque elástico, ahí. B1 igual a B1. Ah, perfecto. Es la velocidad que
asumo que va a llevar la partícula. O B1, si ustedes quieren, puedo poner B1 igual a B, que sea cualquier velocidad. Y si queda en el medio, en 0,5 el coeficiente de QC, precipitación. QC. Si es 0,5, y no sé, habrá que ver los decimales para qué lado, ni una cosa ni otra. Es una situación intermedia. A ver, si me da 0,5, ¿sí? No puedo analizar concretamente a qué pertenece, porque es una indefinición. Pero si me da 0,5,004, y podré decir que se asemeja más a un elástico o tiende a ser un choque elástico, ¿no es cierto? Más que un plástico. O sea, hay una preponderancia a que el choque lo pueda definir como elástico y no plástico. Pero no hay una definición para decir, cuando da 0,5, ¿qué es lo que es? Y no es ni una cosa ni otra, pero por eso tiene estos límites, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿en la vida real los choques son totalmente elásticos? No. Solamente en los choques entre partículas, entre moléculas, en la química, se pueden considerar como que los choques son elásticos, ¿sí? Que se conserva la energía cinética, pero en la práctica, desde los análisis que hemos hecho de dos cuerpos que chocan y se amalgaman, como la madera con la bala, o dos vehículos que chocan, o la pelota que cae y rebota contra el piso, o la tiro contra una pared, o siempre hay una deformación de un cuerpo. Y entonces hay una pérdida de energía. Si hay una pérdida de energía, tiene que ser plástico o semiplástico, ¿sí? Bueno, vamos a otros temas. Si no hay dudas en esto, vamos a avanzar ya con la parte de rotaciones. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, para esta parte que vamos a desarrollar, muchas cosas ya la hemos visto, vamos a ir un tanto más rápido que cuando vamos a considerar, acuérdense, cuando nosotros analizamos el movimiento de un cuerpo en un sistema referencial, acá hay un cuerpo y esta era la trayectoria que seguía, y un instante posterior, sistema XY, decíamos, bueno, en esa trayectoria acá tenemos el cuerpo, pero acá poníamos un par de ejes Y', X', y acá lo poníamos así, Y' y X'. Decíamos, si este cuerpo pasa con sus ejes Y', X', y los tengo acá, en esta otra situación, Y' y X', para pasar del tiempo T1 al tiempo T2, y yo observaba los ejes. Eso me permitía saber con respecto al observador, que siempre está acá en el punto
de intersección de ese sistema de referencia, decía, si los ejes permanecen invariables en el tiempo, o sea que no han sufrido ningún tipo de cambio con respecto al eje original, o sea que si se han mantenido paralelos en otras palabras, decía el cuerpo solamente ha sufrido una traslación. En cambio, si los ejes sufren modificaciones en su posición con respecto a los ejes originales, ahí teníamos una rotación. Bueno, y si se da este caso, también podemos estar en el caso o en la presencia de un movimiento de rototraslación, porque no solo ha rotado, sino que se ha trasladado de una posición en el tiempo T1 a una posición en el tiempo T2. Entonces, fíjense que para nosotros analizar la traslación, solamente hacemos uso de un par de ejes, o tres, para analizar la posición en un punto. Pero si rota, si tenemos una rotación, ya nos hace falta manejarnos con otro criterio. Y nosotros, por lo general, siempre nos referimos a poder analizar la rotación de un cuerpo, ¿sí? O sea, las características fundamentales que vamos a tener en un cuerpo, suponiendo que el cuerpo esté formado así, ¿no es cierto? Y que este sea el eje donde todas estas serían las M sub I. Esos puntitos serían las M sub I. ¿Qué pasa? Que si en este sistema IX, la particularidad que tiene este cuerpo cuando está rotando es que describe un círculo, ¿no es cierto? Describiría un círculo alrededor del eje Y. Pero la particularidad que tienen todas estas M sub I que están sobre esa línea es que todas rotan, ¿sí?, con respecto a este eje Y. O sea, yo podría trazar otra circunferencia con respecto a esta, otra con respecto a esta. O sea, todas giran alrededor de un eje central, que sería el eje Y. Por lo tanto, a nosotros nos es conveniente analizar ese movimiento de rotación teniendo en cuenta cierta definición que la vamos a recalcar. Voy a dibujar. No, vamos a ver ahí. Vamos a suponer así y así. Y vamos a tomar ese cuerpo, por ejemplo, cualquier cuerpo, ¿no? No importa su forma, ¿no? Sino que en dos estados cualquiera, el eje X y el eje Y, nos permite analizar a través de un vector posición, ¿sí? Por ejemplo, una posición inicial que sea esta y otra posición que sea esta, son dos posiciones distintas, y el desplazamiento entre las dos posiciones sea este, el arco S. Y acá haya habido un ángulo θ, se haya barrido un ángulo θ. O sea, para no
para no manchar mucho el dibujo. Acá es como si con líneas de punto hubiese ubicado el cuerpo acá en la posición inicial y después lo hago rotar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, o una relación muy importante, es que este ángulo θ, ¿sí? Para estos ángulos θ, cuando es E, se puede escribir como la relación S sobre R. O bien a sabiendas de que S, el arco, es θ por el radio. ¿Sí? Y este ángulo se expresa particularmente, vamos a decir que es un radián. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo un radián? ¿Y cuánto vale? ¿Mm? Aproximadamente 54 grados con algo. Pero no, pero 57 grados. ¿qué es un radián? 27,29. ¿Qué es un radián? La longitud de una porción de No escuché. la longitud que mide una porción de una circunferencia. No, Es como si midiéramos el borde. no. Era para medir el ángulo. Usted el radián, el θ, lo expresan con unidades en metros, centímetros, de unidades de longitud. No, es en grados. ¿Ah? En grados. ¿Qué grado? Y pueden ser sexagesimal. No sé, puede ser o es. También en grados centesimales. No hay que hablar con propiedad. Hasta ahora nadie ha dicho lo que es un radián. Es una unidad de medida, profe, que se utiliza para medir los ángulos en circunferencias planas. Es un ángulo, pero le falta a la definición. Es un ángulo, una medida que se utiliza para medir ángulos planos, porque después está el estéreo radián, que después lo van a ver ustedes más adelante. Pero, ¿qué particularidad tiene ese ángulo? Que me mide arco. ¿Qué particularidad tiene ese ángulo θ expresado en radianes? Yo digo, bueno, un radián. ¿Qué es un radián? Está bien, es una medida de un ángulo. ¿Qué hago? Un ángulo particular. ¿Qué particularidad tiene ese ángulo? Porque si yo hablo de una particularidad, tengo que decir, o sea, no puedo decir un radián es una longitud, una radián es una medida de un ángulo. Todo eso digamos, podemos expresarlo siempre y cuando esté bien. Decir que es una unidad de medidas de ángulo plano, ¿está bien? O suspendido en una circunferencia, no hay problema. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es un radián? ¿Cómo se lo define? Es un ángulo que expresa para que esto dé 1, la longitud de este arco, S, la longitud que se va a medir, por ejemplo, en centímetros, tiene que ser igual a la longitud, que también la voy a medir en centímetros, del radio. Entonces, ¿qué es un radián? Es un ángulo particular
en el cual la longitud del arco coincide con la longitud del radio. En este caso, esta medida que yo estoy poniendo acá no sería un radián porque esta longitud no es igual a esta. Ahora, cuando yo voy desde acá y doy toda la vuelta, ¿cuánto he recorrido en centímetros? ¿O qué es lo que tengo expresado en centímetros? Un radian. No. La verdad no sé por qué les cuesta tanto esto. No entiendo por qué no. Cuando yo doy la vuelta, ¿qué es lo que estoy calculando? En centímetros. ¿Qué calculo? El perímetro, ¿no? El perímetro. ¿Y cuánto vale el perímetro ese? El diámetro por pi. El diámetro por pi, o pi, ¿está bien? O 2 veces el radio por pi, 2 pi r, ¿sí? La longitud de la circunferencia cuando doy una vuelta es 2 pi r. Entonces, este ángulo ahora, cuando yo lo mido así al ángulo, pero expresado en radianes, lo tendría que dividir en r. Por eso, este ángulo vale 2 pi radianes cuando yo doy la vuelta. Y esa vuelta, ¿cuántos grados sexagesimales son? O sea, 2 pi radianes equivalen a ¿cuántos grados sexagesimales? 360. 360 grados. Entonces, si 2 pi radianes son 360 grados, un radián, ¿cuánto va a valer? X. Y ese X es aproximadamente los 57 grados. O sea, ¿cuántas veces está contenido este ángulo de radián acá en toda la vuelta? ¿Cuántas veces cabe o cuántas veces voy a tener esta longitud de 57 grados? Yo vengo y marco 57 grados y tengo un arco. ¿Cuántas veces lo voy a poder marcar? Y acá? aproximadamente 6 veces. ¿Y exactamente? 6,31. No, 6,28. 314 por 2. ¿Se entiende? 57 grados multiplicado o 360 grados dividido en 57 me va a dar 6,28. Bueno, ¿se dan cuenta? Han terminado de cursar el seminario de ingreso, que lo hemos visto. Han terminado de cursar todo el año Física 1. Y volvemos a algo fundamental. ¿Qué es un radián? Les recalco, por no saber esto en los exámenes, se van. Ni siquiera vuelvo a preguntar, un radián, no sé explicarlo, cierre la carpeta, váyase y estudie otra vez física. No hay vuelta atrás. Hay cosas que se perdonan y hay otras cosas que se condenan. Y estos los condenan. Cuando no saben esto, mire, váyase. Bueno, vamos a borrar. Ahí arriba. Entonces, cuando ese cuerpo se mueve desde un tiempo, podemos decir T1, de una posición tita, para el tiempo T1, tita 1. Para el tiempo T2, posición tita 2. Por lo tanto,
Lo importante es que el cuerpo ha tenido un desplazamiento. Al igual que en la traslación, acá los desplazamientos o las posiciones se marcan. Acá sería 0 grados y acá sería un ángulo equivalente en radianes o en tantos grados sexagesimales. Es la posición del cuerpo que se está moviendo en una circunferencia. Entonces, T2 menos T1, voy a tener un delta tita. En ese instante de tiempo, T2 menos T1, tengo un ángulo que va a valer delta tita. Bueno, pero la variación de la posición respecto del tiempo se define como una velocidad. Y esa velocidad se define ómega, se denomina ómega. Velocidad media, porque la velocidad instantánea, ómega, velocidad instantánea, ¿sí? Es el límite cuando el delta t tiende a 0 del delta tita respecto de delta t o la derivada de tita respecto de t. Exactamente lo mismo que vimos para la traslación se da para la rotación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, eso si quieren, lo pueden representar. Yo lo hago acá, si quieren, en un segmento. O sea, aquí puedo poner que este sea la posición R1, el ángulo θ 1, para otra posición, la posición R2 y el ángulo θ 2, y que todo esto, la diferencia sea, lo marcan como un delta tita. Para la posición T1 y para la posición T2. Pero eso ya está hecho ya en una parte de una circunferencia. ¿Sí? Donde este es el eje X y este es el eje Y. Este sería el caso, ¿no es cierto?, en donde el cuerpo se mueve con una velocidad que sea constante. Pero si en ese movimiento para el tiempo T1 tengo una velocidad omega 1, para el tiempo T2 una velocidad omega 2, de acá voy a desprender que voy a tener omega 2 menos omega 1, un delta omega. Entonces, en ese transcurso de tiempo, el delta omega sobre el delta t me va a dar un alfa medio, la aceleración angular. La aceleración instantánea, límite cuando el delta t tiende a 0, del cociente incremental, que es la derivada de omega respecto de t. Unidades. La velocidad, radianes sobre segundo. Unidades, radianes sobre segundo al cuadrado o radianes por segundo a la menos 2. O acá radianes por segundo a la menos 1. Nada nuevo hasta el momento. Bueno, de hecho todo lo que vamos a ver, todo ya se ha visto, o sea, un repaso, ¿no?
Por ende, podríamos escribir, que no las vamos a demostrar, ¿no? A las ecuaciones del movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y circular uniformemente variado. Vamos a escribir, copian si quieren la tablita. Yo la tengo hecha en una tablita. Sabemos que B igual a B0 más A por T, que la posición es B0 más B sobre 2 por T, la posición media. El X es B0 por T, más un medio de A por T cuadrado, o bien que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más A más 2A por X. ¿Qué es lo que nos quedaría por hacer? Reemplazando, sabemos que las velocidades serían, la velocidad equivale a omega, la aceleración a alfa, ¿sí? Bueno, y el tiempo. Entonces, acá deberíamos escribir que omega es igual a omega 0 más alfa t, que la posición tita, ¿sí? Es omega 0 más omega dividido en 2 por t, que tita es omega 0 por t más un medio de alfa t cuadrado, y que omega cuadrado es igual a omega 0 cuadrado más 2 alfa por tita. Aquí le puse este Z. Y este es el vector R, la posición del punto P. Y vamos a representar el vector omega. El vector omega se representa aplicando la regla de la mano derecha. Si esto está girando y me voy al plano, dibujaré, si está girando, en este punto, regla de la mano derecha, acá iría un punto. Si el vector, si el cuerpo está girando en el sentido contrario, omega, omega, acá representaré omega, pero con una cruz. Acá una cruz y aquí un punto. Porque omega es un vector. ¿Sí? Bueno. Por supuesto que para estos casos las gráficas de posición en X en función de t me da la velocidad. En este caso sería θ en función de t, me daría el desplazamiento, ¿no? El valor del θ.
Lo mismo con el tema de cuando nosotros representamos la velocidad en función del tiempo, si es una constante, sería el caso de, en este caso, de omega en función de t me daría alfa, la aceleración, ya sea que sea constante o tenga una pendiente, una determinada pendiente. O sea, la similitud entre las variables o entre los movimientos rectilíneo uniformemente variado y movimiento circular uniformemente variado, no vamos a ocuparnos mucho en eso, pues son equivalentes. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver cómo relacionamos las variables, en este caso las variables traslacionales con las rotacionales. Para ello, vamos a considerar una porción de desplazamiento, ¿sí? En donde tenemos un cuerpo que está con una posición dada por el vector R, un ángulo θ, y tenemos, bueno, ahí el famoso arco S, ¿no? Que se describe en un movimiento circular. Aclaro que un movimiento circular no necesariamente tiene que ser un círculo perfecto. O sea, un móvil que hace esto, acá hay un movimiento circular. Entre este punto y este, por acá habrá un determinado radio de curvatura. Acá en este trayecto habrá otro radio de curvatura. O sea, no necesariamente cuando hablamos de un movimiento circular tiene que ser un círculo perfecto. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos? A partir de lo que hemos visto de la definición de Radian, podemos decir que el arco es igual a el radio R por, o bien como ustedes la manejamos siempre, a θ, al ángulo, por el radio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que si yo derivo esta función, ¿sí? Acá tengo la derivada de S igual a ¿quién? La derivada de S respecto de t, o la variación del arco en el tiempo. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la variable ahí? ¿θ o R? Θ. θ, entonces esto va a ser la derivada de θ respecto de t por el radio. ¿Y qué es esto? La derivada de S respecto de t es la velocidad tangencial, esto es v. ¿Y qué es la derivada de θ respecto de t? Y es omega por r. Entonces ya tengo la primera relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Por eso, en un caso, por eso cuando nosotros decimos este cuerpo que se está moviendo así, tiene la particularidad en un sistema IX que todos los puntos que están en una línea, todos se mueven con la misma velocidad angular, pero no todos tienen la velocidad tangencial igual. Mientras más cerca estoy del punto de origen, esta recta que los une, este va a tener una velocidad tangencial como mucho mayor que este. Inclusive este que está acá, ¿qué velocidad tangencial tiene? 0, porque el radio es 0. ¿Sí? Pero todos tienen velocidad angular omega.
todos se mueven con velocidad angular omega. Pero las velocidades tangenciales, si acá tengo que representar las velocidades tangenciales con vectores, y acá dibujaré un vector tangente a la trayectoria así, aquí lo haré otro más chiquito, aquí lo haré así más chiquito, acá más chico, acá más chico, acá más chiquito, y acá cero, nada. ¿Se entiende? Y el vector velocidad tangencial siempre se dibuja tangente a la trayectoria. Si estos son círculos, bueno, en ese punto la tangente, siempre la tangente. Esto que les parece tan sencillo, no se dan idea ustedes en los exámenes cómo fallan, porque no lo representan. No lo expresan de esa manera. ¿Qué pasa si derivo esta? Y me va a quedar la derivada de b respecto de t es igual, la variable sigue, ahora es omega. La derivada de omega respecto de t por s. Esto es la aceleración. ¿Qué aceleración? Tangencial. ¿Es igual a qué? ¿Qué es lo que es la derivada de omega respecto de t? La aceleración por el radio. La aceleración tangencial es omega por r. Pero la aceleración radial, nosotros ya la vimos, la aceleración radial. ¿Cuánto valía? Aceleración, lo voy a poner por acá. La aceleración radial es omega cuadrado por r. Perdón, b cuadrado sobre r. Es b cuadrado sobre r. Bueno, b cuadrado va a ser igual omega cuadrado r cuadrado sobre r igual a omega cuadrado por r. Aceleración radial. Omega cuadrado por r. Entonces, en un gráfico, para no ocupar el mismo gráfico, acá puedo poner y x, dibujar la trayectoria circular. En una dirección voy a tener aceleración radial. Acá voy a tener aceleración tangencial. Y como composición de ambas, una aceleración total. La aceleración raíz cuadrada, aceleración radial al cuadrado, más aceleración tangencial al cuadrado. Cosa que ya lo hemos visto anteriormente. Y lo hemos demostrado la aceleración radial tomando dos vectores y haciendo la diferencia de los vectores, encontrando el delta B. Y la tangencial, después vimos que en forma vectorial hacía falta tener los versores unitarios, que le llamábamos el musu R y el musu T, creo, ¿no es cierto? Para escribirlo en forma vectorial. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno.
Una pregunta, a ver. Hemos hecho todo este análisis. Y yo pregunto, a ver, la tengo escrita acá para el examen. ¿Por qué se requieren las variables angulares si ya conocemos las lineales? ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué se requieren las variables angulares si ya conocemos las lineales? Para conocer la trayectoria que tiene el cuerpo. No. Si usted analiza en el dibujo, está la respuesta en el dibujo. Si yo tengo que analizar este cuerpo que está rotando, ¿qué variables utilizarían? ¿Las rotacionales o las lineales? Las rotacionales. ¿Por qué? Y porque el cuerpo no va en una línea recta, se está girando. No le sirve de nada. No es la respuesta. Yo también sé que está girando. Si no, le estaría diciendo, mire, se está moviendo así. Estamos diciendo que está teniendo un movimiento de rotación. ¿Qué ventaja tenemos utilizar las variables angulares y no las lineales? La angular es la misma en todos los... Ahí está. En todo instante de tiempo, la posición, tita, la velocidad, omega, y la aceleración son las mismas para todos los puntos que considero del cuerpo. En cambio, si yo quiero analizar el movimiento de este cuerpo con las variables translacionales, o sea, las lineales, voy a tener que decir, mira, esta partícula tiene una velocidad tangencial de tanto, esta tiene una velocidad tangencial de tanto, este tiene... Esto que analizar punto por punto. ¿Se entiende cuál es la ventaja? Sí, profe, ¿Cuál es? que estaríamos viendo punto por punto, digamos, o sea, No, quiero que repita cuál es la ventaja de utilizar las variables angulares. que son la misma en todos los instantes. En todos los instantes, las variables angulares, tita, omega y alfa tienen el mismo valor para todas las partículas m sub i del cuerpo. En cambio, para las variables lineales, no son las mismas la posición, la velocidad y la aceleración. Mire, se lo tienen que grabar a fuego eso. Porque cuando se preguntan, vuelvo a repetir esto en los exámenes, no lo saben contestar. Entonces, ¿para qué estudio una relación entre unas variables y otras? Bueno, hasta acá hemos analizado todo lo que es correspondiente a la cinemática del cuerpo. O sea, cómo se describe el movimiento. Hemos aprendido a ver su posición,
su velocidad, sus aceleraciones, recordando que cuando el cuerpo se mueve con velocidad angular o con velocidad tangencial, en este caso movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial es uniforme, esta no aparece y solamente tengo aceleración radial. La combinación de ambas aceleraciones se da cuando el cuerpo se mueve con movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que introducirnos ya en la parte de la dinámica. O sea, estos cuerpos que rotan, ¿sí? Hay que ver cuáles son y cómo vamos a analizar las causas de estas causas que producen la rotación. En el movimiento de traslación para nosotros, en la dinámica analizamos F igual a M por A. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad que vamos a asociar? Ya sabemos que cuando el cuerpo rota, en rotación, el cuerpo pues tiene una aceleración. ¿Cuál va a ser esa? O sea, ¿con qué vamos a relacionar esa aceleración? No puede ser simplemente una fuerza, ya que esa fuerza puede producir distintas aceleraciones según dónde se aplica o cómo se dirija. Eso lo vimos como un ejemplo. Acuérdense cuando dibujamos a ver así, ¿no? La puerta, esa famosa puerta giratoria. En esta situación, no es lo mismo aplicar una fuerza acá, ¿sí? Este sería el eje, ¿no? Dibujando el eje de la puerta, o que la aplique así. Y bueno, lo más seguro es que si la aplico en este sentido, la puerta la puede hacer rotar. Pero si me apoyo acá en el filo, en el marco de la puerta acá, no la voy a hacer girar nunca. Y si analizo que este sea transversalmente el eje, o el barrote que tiene la puerta, no es lo mismo aplicarla a la fuerza acá que aplicarla acá. ¿Por qué? Porque esa fuerza producen efectos distintos según la distancia con respecto a la cual está aplicada, al punto de aplicación. En lo que vimos nosotros, con respecto a las definiciones que vimos, por ejemplo, si hablamos de momento, esta produce un momento con respecto a este punto, distinto a la que produce esta con respecto a este punto. O sea, si la distancia la reduje a la mitad, ¿sí? Tendré que, si la fuerza es la misma, producirá un momento menor. Y acá, si la aplico en el eje, en el centro, el momento es cero. Pero eso es como el caso de análisis respecto de momento. Momento con respecto a un punto era un vector, ¿sí? Que era un resultado de la aplicación de una fuerza por una distancia. Ahora, el análogo rotacional de la fuerza, el análogo
el análogo a F, se va a llamar torca. Y lo vamos a simbolizar así, con un tau. Y vamos a ver cómo ejemplificamos en un sistema de ejes coordenados un cuerpo que se está moviendo en un determinado plano. Vamos a ver así, dibujar un determinado plano con una determinada inclinación, y el cuerpo lo vamos a hacer más grande, si no. Vamos a dibujar un vector R, y suponemos que el cuerpo se está moviendo. Acá tenemos el plano. A ver cómo lo dibujé yo. Inclinado. Un plano inclinado así. Este plano, acá vamos a dibujar la fuerza que está aplicada sobre el cuerpo, ¿sí? Y está teniendo una rotación. Esa rotación está dada por este ángulo θ. Pero está inclinado, no está sucediendo la rotación. Y llamemos, acá si quieren pueden poner que alfa alfa, no, así es, no existe. Alfa no coincide, no es equivalente a beta. El beta es el plano XY. Entonces, ¿cómo se define la cupla? La torca, perdón. Tau se define como un vector resultante del producto vectorial de R por F. Bueno, R por F, de acuerdo a las reglas del producto vectorial, es un vector que pasa por el punto, digamos, de origen de este sistema, y que si yo lo hago aplicando la regla de la mano derecha o el tirabuzón, voy a obtener un vector perpendicular al plano que los contiene, o sea, a alfa, y va a ser así. Esta es tau. Tau es perpendicular al plano alfa. ¿Se entiende? Esa es la definición de la torca. O sea, cuando nosotros ahora hablemos de rotaciones, tenemos que hablar de cuáles son los equivalentes a F. Y bueno, cuando un cuerpo rota es porque hay una torca. Y después tendremos que ver la segunda ley de Newton, pero referido a tau. Ya me adelanto para que vayan viendo a dónde apuntamos.
si F es igual a M por A, en la aquí vamos a hacer como una tablita. Esta es en la parte translacional y acá la rotacional. En la translacional, F igual a M por A. En las rotaciones, el equivalente a F es tau. El equivalente a M va a ser I, la inercia rotacional, y va a ser tau igual a I por alfa. O sea que lo próximo que nos va a quedar ver a nosotros es cómo se obtiene I, la inercia rotacional. ¿Qué es la inercia rotacional? Es la oposición que presenta un cuerpo para salir de su estado de reposo, o sea, para hacerlo en este caso rotar. Por ello, según el eje con respecto al cual queramos hacer rotar un cuerpo, no es lo mismo hacerlo rotar sobre, en el caso de un cilindro. A ver, para el caso de la esfera, una pelotita, ¿sí? Cualquier eje que tomemos, ¿sí? La esfera va a rotar, la distribución de masa va a ser la misma, porque todas los puntos de la M sub I distan a cualquier eje que pase por el centro la misma distancia. En cambio, para un cilindro, no es lo mismo un eje que pasa por acá, hacerlo girar así, que un eje que pasa por acá y hacerlo girar así. Porque la distribución de masas con respecto a este eje es distinto a la distribución de masas con respecto a un eje que pasa en forma vertical. Por eso vamos a tener que aprender el teorema de los ejes paralelos. ¿Se entiende? Y por supuesto, cómo se calculan las inercias rotacionales. Es lo próximo que va a seguir. ¿Está claro esto de la torca? Bueno, esto por supuesto es Profe, R ¿lo por puede F. repetir de manera rápida? Porque a mí se me cortó el internet cuando empezó por F todo y por el seno de tita. Estamos revisando la parte de torque. Vuelvo a decir, en la traslación, la fuerza en la masa por la aceleración. Pero en las rotaciones, la aceleración es alfa. Entonces tenemos que encontrar una magnitud que se asocie con alfa. Y ya no pueden ser las fuerzas, porque vemos que en el caso de la puerta giratoria, las fuerzas aplicadas, por ejemplo, una fuerza aplicada acá, no produce el mismo efecto que la fuerza aplicada en esta dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque producen efectos distintos. Entonces hay que definir otra variable. Bueno, acá tengo el cuerpo que se está moviendo en una trayectoria circular, porque estamos viendo dinámica de las rotaciones. Dinámica de las rotaciones. Acá con azul, esto que está con azul, es la trayectoria circular. Entonces, estamos suponiendo que una partícula que está sobre esa trayectoria, hay una fuerza aplicada y está definida por un radio. Esta fuerza y este radio pertenecen a un plano, al plano alfa. ¿Cómo se define la torca? La torca se define como un vector perpendicular al plano formado por los vectores R y F. R vectorial F. Entonces su desarrollo es por el producto vectorial R, módulo de R por módulo de F por el seno de la. Este vector tau
es perpendicular al plano alfa. Tiene una inclinación aquí el plano alfa. ¿Sí? Esa es la definición genérica. Porque lo más fácil hubiese sido que yo haga el dibujo poniendo R y F en el plano IX, entonces el vector tau va a estar en el eje Z. ¿Se entiende? Bien, profe. Por eso lo hago genérico, lo pongo en un plano inclinado, por eso digo que alfa no coincide con beta, que es el plano XY. O podría haberlo puesto como también ustedes están acostumbrados, pero podría haber puesto que R y F no pertenecen al plano XY. Eso hay muchas maneras de hacer notar eso. Entonces, ¿en qué concluyo? Que ahora las magnitudes que van a estar asociadas en la dinámica de rotaciones, las fuerzas van a ser equivalentes a torcas. Y la inercia rotacional I va a ser equivalente a la masa. Porque la aceleración translacional en las rotaciones, la aceleración es alfa, ya la conozco. Entonces, cuando yo hable de cuerpos que están rotando, ¿sí? Cuando yo hablo de cuerpos que se trasladan, yo digo, bueno, F representa la sumatoria de las fuerzas que tiene el cuerpo aplicado, cuando estoy hablando de dinámica. Pero en dinámica de las rotaciones, este tau ahora va a representar todas las torcas producidas por las fuerzas que tiene aplicado el cuerpo. Según la cantidad de fuerzas que tenga aplicadas y según los puntos de aplicación, cada fuerza va a generar una torca. Bueno, si la suma de las torcas me da 0, el cuerpo no va a estar rotando. Pero si un cuerpo rota, es porque hay al menos una fuerza que está produciendo una torca. ¿Sí? Si el cuerpo se desplaza, es porque hay al menos una fuerza que lo está haciendo que se desplace. Puede ser con aceleración variable o con aceleración constante. Pero tiene que haber algo que lo haga mover al cuerpo en la dinámica. Acuérdense que la dinámica es el estudio de las causas que producen el movimiento del cuerpo. La cinemática estudia el movimiento propio del cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora vamos a hacer un dibujo en donde vamos a ver de qué manera representamos. Yo lo hice así. Coloqué el plano. Coloqué una dirección así. Otra así. En esta dirección la fuerza. Este ángulo es θ. Este es el vector R de posición. Este es R perpendicular. Y acá esta distancia, esta sería la F perpendicular. Esto se llama brazo de momento.
Y esta es la línea de acción de la fuerza. Y ahora vamos a ver de que tau R vectorial F lo puedo poner como tau igual a R por el seno de tita por F, que esto sería igual a R perpendicular por F, o bien tau igual a F por el seno de tita por R, que es igual a F perpendicular por F. Entonces, si esta es F y esta es S, R perpendicular F, regla de la mano derecha, R por F, perdón, R por F, me daría que en este punto acá tendría que dibujar mi tau. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tenga una posición del cuerpo y tenga la fuerza, lo que hago es traslado o prolongo la recta de acción de la fuerza. Perpendicular al radio, hacia la línea de acción de la fuerza, acá formo un triángulo de 90 grados. Tengo R perpendicular. Perpendicular a la fuerza, acá tengo F perpendicular. Entonces puedo aplicar, porque acá esto es R por F por el seno de tita. Entonces lo puedo agrupar como R por el seno de tita por F o F por el seno de tita por R. ¿Qué es lo que es R seno de tita? R seno de tita es R perpendicular. F seno de tita es F perpendicular. ¿Sí? Acá para que lo vean mejor si quieren. Es la fuerza C. Esta es F perpendicular, esta es tita. Y aquí pasa, acá también tengo tita, que es la recta de acción. Esta es tita, esta es tita. Acá estaría tita. Entonces este es F por el seno de tita. Esta es la fuerza. ¿Se entiende? Es como ustedes tienen que calcular más fácilmente si tienen los datos con las proyecciones, o sea, la menor distancia o la R perpendicular o la fuerza perpendicular. Si no, directamente aplican R por F si tienen los datos. ¿Sí? Bueno, comúnmente a la torca se la denomina momento de la fuerza.
¿sí? Momento de la fuerza. Y a este R perpendicular, el brazo de momento. Bueno, todo esto está referido a la parte de rotación, pero acá ahora vamos a tener que agregar algo. Acá en la traslación tenemos P igual a M por B. Y acá, ¿qué vamos a poner? En la rotación, acá es P, cantidad de movimiento de la traslación. Y acá vamos a tener que ver la cantidad o el momento cinético. Acá, para la clase que viene, vamos a dejar planteado, acá va el momento cinético. Así como P es la cantidad de movimiento en traslación, aquí vamos a tener que definir el momento cinético. Ya eso para la próxima clase. ¿Alguna duda? Bueno, vamos repasando, vamos viendo lo que ya hemos visto de estas unidades y combinamos hoy: momento lineal, impulso y choque, rotación de cuerpos rígidos, hemos visto hoy, la relación entre las variables traslacionales y angulares, y hemos empezado con dinámica. ¿Sí? El viernes vamos a terminar con la parte rotacional y ya nos queda ver movimientos periódicos, o sea, el movimiento armónico simple, y la parte de mecánica de los fluidos, o sea, hidrostática y hidrodinámica. Y la parte de ondas mecánicas no la hemos visto, así que no la vamos a desarrollar. Y ya estamos con el parcial. Profe, una pregunta. ¿Y en Sí. un final se tomarían ondas mecánicas o no entra? No. Ah, Si perfecto. no, a ver, espera. La planificación dice que el alumno que rinde el final durante un ciclo lectivo, o sea, que haya pasado un ciclo lectivo, rinde con los temas que se hayan dado en clase. Si yo dejo pasar 2 años para rendir física 1, tengo que rendir con el programa completo. Y si yo este año cambio la planificación y agrego algún tema y lo saco, y usted ya ha cursado hace 2 años, tiene que rendir con el programa vigente. Eso lo dice la planificación, lo dice el reglamento de estudio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por eso, cuando ustedes dejan pasar tanto tiempo entre que la regularizaron a la materia, al momento que van a rendir, si hemos dado temas distintos o hemos cambiado, por ejemplo, cuando cambiamos el orden, antes la unidad 1 era, pónganle vectores, ahora unidad 1 es unidad 2 vectores y ahora es óptica. Y dice, no, pero para mí, yo saqué la unidad 2 y la unidad 2 es vectores. No, mire, la unidad 2 ahora es óptica. ¿Se entiende?
el programa vigente, sino con el programa que vieron ustedes durante el año, lo que vimos ahí. No vimos onda, no vamos a tomar onda. Siempre y cuando rindan hasta julio. A ver, ustedes van a regularizar esta materia, supónganse en marzo, o sea, tienen hasta julio del año que viene el tiempo para rendir la materia. Un ciclo lectivo completo. O de marzo a marzo. Bueno. ¿Dudas o consultas? Bueno, prepárense bien, repasen, a ver si logramos que todos regularicen, que valga el sacrificio, no solo de ustedes, sino el mío también de repasar toda la materia en tan corto tiempo. Porque el mismo sacrificio que es para ustedes es para mí. Entonces que no quede abandonado todo esto. Recuerden que este es un beneficio para ustedes. O sea, yo me postulo cuando la Secretaría Académica dijo, bueno, ¿quién les va a dar? Bueno, y está Juan Páez y yo, y Juan Páez no puede porque le tiene que dar a la gente de Nexus y el otro programa que hay, el PACU. Y bueno, y no queda otra, y bueno, yo podría haber dicho también que no puedo, que mi tiempo no da, pero no, hago el sacrificio. Y bueno, ustedes valórenlo y estudien, no lo desaprovechen. Encima yo les estoy haciendo parciales donde tomo ejercicio de las guías, las preguntas teóricas no se las complico. O sea, estoy dándole todas las oportunidades para que después de regularizar puedan dar un examen contundente. Pero ya es cuestión de ustedes, muchachos. Muchachos y niñas, hay que ponerle ganas a las cosas. Y esta oportunidad, acuérdense, como dice la resolución, es única. Es única. No esperen que el año que viene haya otro apoyo, si ustedes la recursan y no les va bien, que vaya a haber otro PAE. No va a haber otro. Esto es la resolución del rector. Léanla bien, yo se las pasé, creo. Dice, programa único de apoyo estudiantil. Bueno, nos vemos el viernes. Todas las dudas que tengan, anótenla y las resolvemos antes de empezar la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta el viernes. Y si durante los días que restan, o sea, el jueves, por ahí surge alguna duda, me mandan un mensajito, nos conectamos y la evacuamos. Perfecto, nos vemos, profe. Chicos. Nos vemos. A ver, disculpe. ¿Cuándo empieza? Sí, el 8 de marzo. Empieza el calendario.